Bienvenidos a una entrevista más de Maxilaris. Hoy estamos con la doctora Yolanda Martínez Beneito, vicepresidenta de la Sociedad Española de Epidemiología y Salud Pública Oral y profesora de la Universidad de Murcia, en la que vamos a hablar sobre un interesante estudio que han hecho con 4.200 dentistas y más de 2.000 higienistas sobre la situación de las clínicas dentales durante esta crisis sanitaria del COVID-19. Y en primer lugar, Yolanda, en la encuesta habláis que 8 de cada 10 dentistas carecen de equipos EPIs. ¿Qué posibilidades de trabajo tienen ahora mismo los dentistas si carecen de estos equipos? ¿Se pueden hacer tratamientos sin ellos? Hola, buenos días, Julián. Lo primero, me gustaría agradecerle a todos los compañeros, a los 6.500 compañeros que han rellenado esta encuesta en 3 días, porque se han recogido todos los datos en 3 o 4 días y la verdad es que un poco va a reflejar la situación laboral del profesional, no solamente de los dentistas, sino de las higienistas y personal auxiliar que tenemos en España, porque es una encuesta que refleja un poco la situación, abarca todas las comunidades autónomas españolas y la verdad es que la tasa de respuesta ha sido excelente. Entonces, de verdad, muchísimas gracias a todos los compañeros por hacer ese esfuerzo de 2 minutos en rellenar ese mensaje WhatsApp que llegó. Y bueno, en cuanto a la respuesta, bueno, pues sí, esto es un problema y es un problema grande. Desde el estado de alarma, todos sabemos que no podemos trabajar salvo urgencias o emergencias odontológicas. Uh-huh. Entonces, en su día, el Consejo y los diferentes colegios profesionales españoles nos pidieron ayuda para donar mucho de ese material que teníamos en las consultas dentales y lo donamos a las comunidades autónomas, a las consejerías de sanidad. Entonces, es verdad que justo en el pico donde se realizó esta encuesta, que fue justo en la curva, la semana del 8 de abril, que era cuando más nivel de contagio teníamos en España, pues no teníamos EPIs para trabajar. Entonces, ¿qué pasa? Pues el Consejo está intentando hacer entender al Ministerio de Sanidad que, por un lado, no tenemos abastecimiento, es decir, no tenemos forma de poder comprar esos EPIs porque no hay material. Y es necesario para poder volver a trabajar, incluso para poder estar viendo ahora las urgencias y las emergencias que tenemos en las clínicas dentales. Y por otra parte, que yo creo que también es importante, y creo que salió ayer en un decreto, lo de la supresión del IVA para los centros públicos sanitarios y los privados de carácter social. Y yo creo que también ahí el Consejo está intentando luchar para que se nos reconozca esa supresión del IVA a las clínicas dentales. Entonces, como resumen, no podemos trabajar porque no tenemos sistemas de protección frente a COVID. Entonces, eso es un problema, sí. Concretamente, me decías un 25%. Yo he leído 8 de cada 10 dentistas. No tienen EPIs. Sí, bueno, un 25%. ¿Cuál es el dato? Sí, un 25%. Bueno, los EPIs ya sabes que son, necesitamos mascarillas FFP2. Entonces, eso es a lo que yo me refería, que no tenemos, que quizás sea lo que menos tengamos en las clínicas dentales, ¿no? Las mascarillas FFP2 y las FP3. Entonces, vale. El 70% dispone de gafas o de protección ocular, disponemos casi todos de guantes, es decir, pero lo que son mascarillas FFP2 que no hay en abastecimiento, pues ese es el problema. Entonces, por eso es el 80% el que no dispone de EPIs. Sí. Vale. ¿Está en la misma situación dentistas, personal auxiliar o hay diferenciaciones? No, más o menos he estado revisando los datos porque no están todavía analizados y más o menos los porcentajes son muy, muy, muy similares, incluso las edades, el tipo, la experiencia profesional. Entonces yo creo que los datos son muy similares, los de los dentistas y las higienistas dentales y personal auxiliar. Sí. Un dato curioso de la encuesta y preocupante es que el 60% de los dentistas manifiesta sentirse preocupado por volver al trabajo. ¿Es suficiente un triaje telefónico o, digamos, la encuesta que se va a realizar a la entrada del paciente a la consulta? Bueno, mira, partiendo de que casi un 2,5% de los dentistas afirman el haber atendido a pacientes con COVID, eso ya es importante. Un 2,5, estamos hablando de 6.500 encuestas. Entonces, se está atendiendo a pacientes con COVID.
aproximadamente el 76% también de los profesionales han admitido tener algún síntoma, dolor de cabeza, dolor de garganta, etcétera. Y el 14% han estado aislados en sus casas. Entonces estos datos son datos muy altos. Claro. ¿Tienen miedo? Pues claro que tienen miedo de trabajar y de porque son valores muy altos los que tenemos ¿vale? Pero a la vuelta, con un triaje telefónico, digamos... Esto es obligado. O sea, el triaje telefónico, es como la primera barrera que tenemos que hacer. Y, de hecho, es lo que se está haciendo en atención primaria en toda España. O sea, los pacientes ya sabemos que no están siendo atendidos en atención primaria de forma física, sino que es el médico de cabecera, el pediatra, el que te está atendiendo vía telefónica. Entonces, esto es lo primero que hay que hacer. Hay que intentar detectar, ya que no tenemos test para la población y sabemos la prevalencia que tenemos de personal contagiado, es importante realizar ese cribaje, tanto telefónico. O sea, es muy, muy importante. Pero en asintomáticos... Claro, tenemos muchos pacientes que sabemos que incluso están con la enfermedad y están asintomáticos esos primeros 7 días en los que no hay manifestación clínica de la enfermedad. Pero bueno, uno de los cribajes cuando se presentan en la consulta es la temperatura. Hay que tomar la temperatura. Es verdad y es real que la temperatura tiene unos picos febriles que a las 8 de la tarde sube después de comer y a lo mejor el paciente te viene a las 6 de la tarde y no tiene fiebre. Pero bueno, es el primer cribaje que es obligado y en el plan estratégico del Consejo, que nos ha hecho llegar a todos los colegiados españoles, viene indicada esas preguntas y esa forma de realizar el cribaje. Y está muy indicado, sí. Uh-huh. ¿Deberían hacerse test todos los dentistas antes de empezar a trabajar? Pues mira, hay un dato que todos sabemos y es que aproximadamente el 15% de los sanitarios españoles parece que están contagiados. Nosotros no tenemos datos de los dentistas. Antes estaba hablando que aproximadamente un 14% de los dentistas que han contestado esta encuesta parece que han estado aislados en su casa. Es decir, que el virus lo tenemos y está ahí. Entonces, ¿es necesario hacer un test a todos los profesionales? Sí. Sería obligado hacerles un test a todos los profesionales sanitarios y, de hecho, en muchas comunidades autónomas se va a empezar a hacer incluso a dentistas de atención primaria. ¿Qué test? Pues, hombre, lo ideal sería un test de inmunoglobulina G total que un poco te indique el que tengamos anticuerpos y que tengamos un grado de protección importante para la enfermedad. Entonces, exacto, que estemos inmunizados. Entonces, eso sería lo ideal. Sí. Pero digamos que es un ideal que no sabemos si va a ser posible o no. Hombre, pues yo creo que yo confío en el Ministerio de Sanidad y yo creo que sí, que ya apunta a eso. Y además el estudio epidemiológico que va a hacer serológico no sé si son a 30.000 familias que se va a iniciar ya durante un periodo de estos de 3 semanas es muy importante porque nos va a indicar un poco la prevalencia que vamos a tener de enfermedad perdón, es que tengo el teléfono que me está sonando. Estoy intentando apagarlo, sí. Vale. No te preocupes. Entonces sí que es importante y yo confío en sanidad, en que vamos a tener pronto estos test de inmunoglobulinas. Vale, perfecto. ¿Cómo se puede hacer que la población vaya a las clínicas dentales confiando en su seguridad? Porque digamos que ahora mismo, todo el mundo puede tener la sospecha de que cualquier establecimiento, sanitario o no, puede tener riesgo de contagio. Hay medidas como el ozono, como el UV, ¿son medidas, viables para una clínica dental o son seguras? Bueno, has hecho la pregunta crítica. Bueno, mira, yo creo que una cosa que el usuario, que el paciente tiene que estar tranquilo porque afortunado o desgraciadamente los dentistas estamos acostumbrados a trabajar con millones de bacterias, virus, hongos, etcétera, y con una virulencia muchísimo mayor que la que tenemos ahora con COVID. Entonces, nosotros trabajamos todos desde la idea de la protección universal. Eso para nosotros es muy importante. Entonces, los profesionales, yo pongo la mano que estamos trabajando muy bien y en cuanto tengamos esos equipos de protección, pues yo creo que no vamos a tener ningún problema. Entonces, está claro que los EPI son obligados, ¿no?
Los sistemas de descontaminación del ambiente. Sí. Bueno, pues hay muchos, como has estado hablando, ozono, el ácido hipocloroso, los rayos ultravioleta tipo C, etcétera, etcétera, etcétera. El problema es que no hay todavía ensayos sobre COVID-19 o sobre el SARS-CoV. O sea, entonces no hay ensayos y el nivel de evidencia no es muy alto. Yo supongo que es normal porque este virus lo tenemos aquí reciente, pero que en pocas semanas esto se irá aclarando y yo creo que las publicaciones que salgan nos guiarán un poquito en este tema. Entonces hay que confiar en que todos los virus van perdiendo con el tiempo virulencia, que será nuestro amigo dentro de unos años y que hemos pasado pues por el SIDA, por la hepatitis B, la hepatitis C, con un nivel de contagio mucho mayor, tras un pinchazo accidental en una clínica dental, ¿no? Hay una regla que se habla de que tras un pinchazo un 40% de los dentistas se pueden contagiar de una hepatitis B, un 4% de hepatitis C y un 0,4% de SIDA. Pues aquí yo creo que los valores pues van a ser menores y que si hemos controlado todas estas enfermedades de transmisión, pues con esta no vamos a tener ningún problema. Entonces yo creo que sí que hay que estar protegido y vamos a proteger a todos nuestros pacientes sin problema. Y preparados. Hay un estudio muy interesante que dice que el virus se puede fijar y reproducir en las células epiteliales de la lengua. Sí. ¿Se debe hacer un trabajo extra de higiene en aquel paciente contagiado o cómo se puede hacer? Bueno, mira, en el plan estratégico del Consejo hemos trabajado de forma conjunta con el Consejo también para la publicación de esta visión muy, muy intensa, pues al final vienen las indicaciones un poquito de higiene que hay que seguir y las indicaciones de higiene son exactamente las mismas. Ahora es verdad que tenemos los colutorios o los enjuagues con povidona de hidrógeno al utilizar también estos enjuagues en casa y sobre todo el cepillo de dientes. Una vez que nosotros nos cepillemos los dientes, intentar enjuagar ese cepillo en alguna de estas dos soluciones, secarlo, dejarlo sin tapa y de nuestros familiares. Y yo creo que esa es una de las medidas más importantes que hay. Y por supuesto, si hemos pasado la enfermedad, pues ese cepillo dental hay que cambiarlo cuanto antes. Pero bueno, las medidas higiénicas son mínimo 2 cepillados. Y si podemos utilizar estas soluciones, pues sería estupendo. Y recordar que... Se ha cortado un poquito. ¿Me puedes repetir las soluciones? Perdona. Sí, son enjuagues de povidona al 0,2% o peróxido de hidrógeno al 1%. Entonces, esto es lo que estamos utilizando en las clínicas dentales antes de atender al paciente. Pues podemos utilizar lo mismo en casa, coger el cepillo de dientes, cepillarnos y después enjuagarlo con estas soluciones. Secarlo siempre y dejarlo para el cepillo de dientes. Perfecto. Digamos que serían las medidas imprescindibles para aquel paciente sospechoso o que esté contagiado. Sí. Como has dicho antes, podemos estar todos en el mismo lote y hay que trabajar desde el punto de vista de la protección universal, porque todo paciente puede estar contagiado y ser asintomático. Claro. ¿Vale? Claro. Muy bien. Entonces, son medidas higiénicas que yo creo que deberíamos de tener todos, porque agua oxigenada en casa yo creo que más o menos tiene todo el mundo. Vale. Sí. Perfecto, pues te damos las gracias por haber participado en esta entrevista y te damos las gracias por haber hecho ese estudio tan interesante donde hemos visto la situación actual de la odontología y los profesionales en estos momentos de crisis sanitaria. Muchas gracias a vosotros. Perfecto.